Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y créanme, lo que vamos a descubrir hoy los dejará sin aliento. Hoy vamos a hablar de Ander Zel, de Kerem Bürsin, y de ese supuesto amor eterno que los une, o quizás que los separó, o quizás que sigue existiendo de una manera misteriosa. Ya saben cómo son estas cosas en el mundo de las celebridades, siempre hay chismes, rumores y declaraciones que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con las series turcas, las estrellas internacionales y, por supuesto, los dramas y romances del corazón, este es su lugar. No olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y compartir estos momentos de entretenimiento y fascinación juntos. Ahora, vayamos al grano. El título de hoy es provocador, ¿verdad? Ander Zel Kerem, mi amor eterno. Lo que dijo te dejará sin aliento. Y créanme, vamos a desglosar esa frase y explorar todas las capas que tiene. ¿Quién es Kerem? Para quienes quizás no lo conozcan tan a fondo, Kerem Bürsin es un actor turco muy talentoso y carismático, quien saltó a la fama mundial, en gran parte por su papel en la serie Sen Kalkam, que en español se conoce como El amor está en el aire o Me robaste el corazón. ¿Y quién más actuó en esa serie? Exacto, Ander Zel. La deslumbrante y talentosa Ander Zel, quien se convirtió en un ícono de estilo y una de las actrices más queridas de Turquía. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable. Era eléctrica, palpable. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo, todo transmitía una conexión tan real que los espectadores, nos incluyo, empezamos a creer que lo que veíamos no era solo actuación. Y así nació la magia, o el caos, dependiendo de cómo se mire, de la pareja Hanke. Los fans, con todo su cariño y entusiasmo, comenzaron a fantasear con que su amor en la serie traspasaba la pantalla. Y, ¿adivinen qué? Al principio parecía que así era. Vimos apariciones juntos, declaraciones sutiles pero significativas, y una complicidad que alimentaba las esperanzas de los seguidores de todo el mundo. Se convirtieron en la pareja soñada, en la personificación del romance moderno, y las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Era un fenómeno global. Sin embargo, como suele ocurrir en el torbellino de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, y las declaraciones de ambos empezaron a ser más cautelosas. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus admiradores. Fue un recordatorio de que, a pesar de la intensa conexión que pueden mostrar en público, las relaciones personales son complejas y privadas. Y por supuesto, la prensa y los fans siempre están ávidos de respuestas. Pero aquí es donde entra la intriga del título. La pregunta no es solo si estuvieron juntos o si terminaron, sino si existe un amor eterno. Y lo que dijo o lo que se dice que dijo Ander Zel es lo que supuestamente nos dejará sin aliento. Hemos investigado, hemos seguido las noticias, hemos analizado las entrevistas y las publicaciones en redes sociales, y hemos recopilado información que nos permite acercarnos a esa respuesta. Hay que entender que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto, o simplemente ser el resultado de una pregunta capciosa de un periodista. Pero ¿qué pasaría si Ander Zel hubiera hecho una declaración que insinuara que, a pesar de todo, el sentimiento hacia Kerem, o la conexión que compartieron, sigue vivo de alguna manera? Un amor eterno en el sentido de que, una vez que algo es tan profundo, nunca desaparece por completo, sino que se transforma. Consideremos las posibilidades. Podría ser una declaración sobre el respeto mutuo que conservan. Podría ser un reconocimiento de la importancia que tuvieron en la vida del otro. Hoy esta es la que nos acelera el corazón. Podría ser algo que sugiera que, aunque ya no estén juntos románticamente, la chispa, la profunda conexión, o el cariño genuino, perdura. En una de las entrevistas más comentadas, cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Kerem y la posibilidad de un reencuentro o de que todavía exista un sentimiento profundo, Ander Zel, con esa elegancia que la caracteriza, respondió algo que generó muchas interpretaciones. No fue un sí rotundo, ni un no categórico. Fue una respuesta que, si se analiza detenidamente, deja la puerta abierta a un sinfín de posibilidades.
Ella mencionó, según los informes, que Kerem siempre será una persona importante en su vida. Hizo hinca pie en el respeto y el cariño que aún siente por él. Pero lo más intrigante fue cuando se refirió a la intensidad de la experiencia que vivieron juntos, la conexión que compartieron. Habló de cómo hay experiencias que marcan a una persona para siempre, y que la relación que tuvo con Kerem fue, sin duda, una de esas. Ahora, ¿qué significa marcar para siempre? ¿Podría interpretarse como un amor eterno en el sentido de que las huellas de esa relación son imborrables? ¿O simplemente como el reconocimiento de una etapa importante que, aunque haya terminado, ha dejado una impronta imborrable en su desarrollo personal? La belleza y quizás la frustración de estas declaraciones es que nos invitan a la reflexión. Algunos interpretaron sus palabras como una confirmación velada de que todavía hay sentimientos. Otros lo vieron como una muestra de madurez y de la capacidad de mantener un vínculo especial con alguien que fue significativo, independientemente del estado sentimental actual. Y es que, seamos honestos, cuando compartes una experiencia tan intensa y pública como lo fue Senkalkam, y la relación que surgió de ella, es difícil separar completamente el pasado del presente. Piensen en ello. Trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama mundial. Compartieron innumerables horas en el set, se apoyaron mutuamente en la presión de la fama, y vivieron un romance que fue seguido por millones de personas. Esa conexión, esa historia compartida, no se borra de la noche a la mañana. Es natural que queden recuerdos, que queden afectos, que queden enseñanzas. Y cuando Ande dice que Kerem siempre será una persona importante en su vida, no está diciendo él es el amor de mi vida y siempre lo será románticamente. Está diciendo, más bien, que el impacto que tuvo en su vida es profundo y duradero. Es un reconocimiento de que hubo un tiempo y un espacio donde esa relación fue central, y que el cariño y el respeto que nacieron de esa experiencia son genuinos y perduran. Si llevamos la idea de amor eterno a su definición más estricta, como un amor que nunca muere, que siempre se mantiene romántico y apasionado, entonces quizás la respuesta sea no. No hay indicios de que estén juntos románticamente ahora, ni de que planeen retomar su relación en ese sentido. Pero ¿y si el amor eterno se refiere a un amor que en su esencia trasciende las etiquetas y las circunstancias? Un amor que se transforma en un profundo aprecio, en un vínculo irrompible en términos de significado, aunque no en términos de relación romántica. En este contexto, la declaración de Ande adquiere una nueva dimensión. Podría ser su manera de decir que el amor que sintió, o el amor que construyeron, fue tan real y tan significativo que en su forma más pura, se convierte en algo que perdura. No como una llama ardiente, sino como una brasa cálida que siempre estará ahí. Además, es importante recordar que Ander Zel es una persona muy querida por su prudencia y su habilidad para manejar las preguntas difíciles. No suele dar titulares sensacionalistas ni alimentar los rumores innecesariamente. Por lo tanto, cuando ella se pronuncia sobre un tema tan sensible como su relación pasada con Kerem Bürsin, sus palabras tienen un peso considerable. La forma en que describe a Kerem como una persona que siempre será importante en su vida, y el énfasis en el respeto y el cariño, sugieren que la experiencia que compartieron fue mucho más que un simple romance de celebridades. Fue una conexión que dejó una huella profunda en ambos. Y en ese sentido podemos hablar de un amor eterno en el sentido de la permanencia del afecto y la importancia que ambos tuvieron y seguirán teniendo en la vida del otro. Imaginen una amistad que dura toda la vida, una conexión espiritual que trasciende el tiempo. No podría ser que el vínculo entre Ande y Kerem haya evolucionado hacia algo así. Un amor que, al no poder sostenerse en la esfera romántica, se ha transformado en un lazo de profundo respeto y aprecio mutuo. Lo que dijo Ander Zel, en esencia, nos deja pensando en la naturaleza del amor. ¿Es el amor eterno solo el amor romántico que dura para siempre? ¿O puede ser también el amor en su forma más pura, como el cariño, el respeto, la gratitud, que perdura a pesar de que las circunstancias de la vida nos lleven por caminos diferentes? Creo que la respuesta que nos ofrece Ande es precisamente esa dualidad. Por un lado, la realidad de que su relación romántica terminó. Por otro lado, la innegable verdad de que la conexión y el impacto que tuvieron el uno en el otro fueron tan profundos que dejan una marca imborrable. Es un reconocimiento de que hay amores que, aunque no se consuman en el presente, dejan un legado eterno en el corazón. Y es precisamente esta complejidad, esta profundidad emocional, lo que hace que sus palabras sean tan impactantes.
Nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre los amores que hemos vivido, y sobre cómo las personas importantes en nuestra vida, incluso si ya no están en ella de la misma manera, siguen siendo parte de nuestra historia. Además, no podemos ignorar el impacto que Kerem Bürsin ha tenido en la vida de Hande y viceversa. Juntos crearon una de las parejas más icónicas de las series turcas, y su química en pantalla fue una de las razones principales del éxito masivo de Senkalkam. Este éxito no solo les trajo fama y fortuna, sino también una plataforma para expresarse y conectar con millones de personas en todo el mundo. Entonces, cuando Hande habla de Kerem, está hablando de alguien que no solo fue su pareja, sino también su compañero en un viaje profesional y personal increíblemente significativo. Es natural que ese tipo de conexión deje una huella profunda y duradera. El término amor eterno puede sonar dramático, pero en el contexto de una conexión tan intensa y pública, quizás sea la forma más precisa de describir la perdurabilidad de esos sentimientos, aunque se manifiesten de una manera diferente ahora. En resumen, lo que Hande Erçel dijo sobre Kerem Bürsin, refiriéndose a él como alguien que siempre será importante en su vida y destacando el respeto y el cariño que aún siente, nos deja con la idea de un amor eterno, en un sentido ampliado. No se trata de un amor romántico que se mantiene inalterado, sino de un afecto profundo y duradero que trasciende las relaciones pasadas y las circunstancias actuales. Es un amor que se transforma, que se convierte en un legado imborrable en la vida de ambos. Y sin duda, esa perspectiva sobre la naturaleza del amor y las conexiones humanas es algo que nos deja pensando y sí, nos deja sin aliento. Y con esta reflexión sobre la profundidad de las conexiones humanas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y esa misteriosa y cautivadora idea de un amor eterno. Hemos explorado las sutilezas de sus declaraciones, las interpretaciones que han surgido, y hemos llegado a una conclusión que espero les haya parecido intrigante y reveladora. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su presencia aquí significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem aún se aman en un sentido profundo? ¿Qué significa para ustedes el amor eterno? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.